mantener una reserva, tener una reserva de contingencia, seguramente prevenir momentos complicados que pudiesen suceder. La idea es dinamizar la economía y para ello sería bueno de que este membrete que identifica el decreto de urgencia sea completo en el sentido extenso de su lectura. Lo otro es de qué manera se va a distribuir este ahorro. Sería bueno que nosotros empecemos a premiar a quienes ahorran. Si nosotros estamos generando una cultura del ahorro en la administración pública donde nosotros hemos precisado algunos conceptos, la distribución del dinero debería ser para aquellas entidades que están haciendo lo mismo, empezando por los gobiernos regionales, el gobierno local. La idea es que esta lluvia debe mojar a todo el país. Y si eso se hace, tendrá sentido, si no simplemente será una buena intención y quedará en ello. Y lo otro, señor ministro, me gustaría de verdad, con bastante satisfacción, seguramente me salga del tema, pero es oportuno, escuché al premier César Villanueva cuando en su exposición, al momento del voto de investidura, decía en un quinto eje, fortalecer el proceso de descentralización. Ese proceso de descentralización descansa en una decisión política, especialmente de usted, señor ministro. Estamos por iniciar la formulación del presupuesto para el año 2019 y sería bueno que vayamos incrementando presupuesto para los gobiernos descentralizados de nivel regional y local. Si eso no se hace, simplemente el mensaje del premier será eso, un mensaje. Empecemos a cambiar. Hace 15 años que el presupuesto que ustedes lo plantean como una iniciativa al Congreso de la República mantiene esos parámetros y nosotros desde el Congreso simplemente no podemos hacer nada y sigue la historia de nunca acabar y me gustaría de verdad, señor ministro, que empecemos a dar muestras de ese proceso de descentralización. Seguramente muchos de aquí, los congresistas, somos de provincias y lo que siempre digo, no nos dejen en la tribuna a los que somos de las provincias. Nosotros queremos empujar el desarrollo del país y para eso es importante el tema presupuestal. 8 UITs, un gobierno local distrital, de los cuales el 70%, 60% para gasto corriente. O sea, con 10.000 soles, ¿cómo va a desarrollar el distrito una autoridad? No tiene recursos directamente recaudados, cero. Depende del Foncomún. Hagamos ese esfuerzo de cambiar esta forma de la distribución presupuestal. Ojalá que en este presupuesto que se va a formular este año para el año 2019 ya no sea 25% para los gobiernos de nivel regional y local, sino que superemos esa cifra. Y finalmente, señora presidenta, me pide una interrupción, congresista Domínguez. Congresista Domínguez tiene la interrupción. Muchas gracias, presidenta. Escuchando a mi colega Gilmer Trujillo hablando de la distribución, de verdad que, señor ministro, ahí hay que trabajar bastante. Ancash tiene 20 provincias, 166 distritos y más de 1.250 caseríos y centros poblados. Lamentablemente la distribución, en este caso del Cano, no llega para todos por igual. En este sentido, se debe buscar mecanismos legales. Este Congreso está para apoyarlos. Si hay iniciativa legislativa para que exista una verdadera redistribución a aquellas regiones que tienen Cano, de manera equitativa, lo podemos hacer. No es justo que un distrito de San Marcos, que es un lugar, que sabemos todos, más corrupto, porque pasan alcaldes cada momento presos, reciba mayor cantidad de Cano y lamentablemente sea uno de los distritos más pobres. Eso no puede existir. Entonces, la distribución del Cano tiene que llegar para todos, y esto es en todas las regiones, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Trujillo. Para terminar, presidenta, acá nosotros observamos que se está dando respecto a las transferencias hasta junio, se menciona, seguramente es la prioridad, el tema de los programas, los fondos Sierra Azul, Seguridad Ciudadana, Fondo de Agua y Saneamiento. Y está bien, pero sería bueno también que demos una mirada al sector de educación. Es importante también. Y yo sé que la fotografía de la región San Martín, a la cual represento, es similar a todas las regiones. Dios quiera que no tengamos ningún desastre de alta magnitud, y si eso sucediera estaríamos lamentando pérdidas de vidas humanas de nuestros escolares. Hay infraestructura educativa que se cae a pedazos,
y simplemente no estamos haciendo nada. Yo sé que hay prioridades como el caso del agua, como el caso de impulso a la agricultura a través del programa Sierra Azul, pero sería bueno también que vayamos incrementando el presupuesto para el sector educación. Y respecto al tema de la austeridad, respecto a la adquisición de inmuebles, alquileres o como fuera la modalidad, y creo nosotros hemos tenido noticias escandalosas como organismos públicos en la comodidad de sus oficinas seguramente alfombradas, necesitan desarrollar sus actividades y eso no debe ser así. ¿Por qué nosotros no pensamos, y eso sería una forma de ahorrar? Nosotros tenemos inmuebles que han sido incautados por ilícitos penales. Operemos las sesiones de uso mientras están en investigación y luego la sesión definitiva a los sectores. Hay bastantes inmuebles. Y no pensemos solamente en los distritos de lujo. ¿Por qué no tenemos oficinas en Villa El Salvador, en San Juan del Lurigancho, en Comas? ¿Por qué los ministerios no están por ahí para que también eso ayude a dinamizar la economía? Y sería bueno que tomen en cuenta, señor ministro, estas propuestas. Y nosotros siempre, el Congreso de la República siempre va a estar predispuesto a apoyar al Poder Ejecutivo. Y ahora, con mayor razón, que tenemos dos provincianos que están al frente de los principales cargos. El presidente de la República, ex gobernador de Moquegua, y el premier César Villanueva de la región San Martín, a la cual honrosamente represento. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, colegas. Congresista Castro tiene la palabra. Saludamos también la presencia del congresista Dalmiro Palomino. Tiene la palabra, congresista Castro. Buenos días, señora presidenta, nuestros colegas congresistas, al señor ministro también de igual forma. A nosotros nos llama varias veces la atención sobre lo siguiente. Se habla del decreto de urgencia 005 de la eficiencia del gasto público. No está mal tener la idea, el problema está en que cómo lo hacemos. Y el problema es de que estamos partiendo de una teoría como que nosotros ha venido trabajando bien el Estado, que el Estado ha distribuido bien el presupuesto, que ha priorizado bien las obras. No, señores, hay que ser muy sinceros, señor ministro, y hay que empezar a mirar terreno firme. El terreno firme, cuando pisemos terreno firme, podemos comenzar nosotros a trabajar de una manera pues mucho más transparente, mucho más honesta y priorizando los proyectos. Nos parece que eso es esencial, porque estamos pensando como que lo que se ha venido trabajando está bien y la cuestión es muy clara aquí, porque la reducción aparentemente queremos ahorrar, no estamos ahorrando nada. Cuando uno ahorra es cuando tiene un trabajo que real y efectivamente es positivo, es eficiente y de ahí hace ahorros. No, aquí hay dispendio. Hay cosas que, malversación permanente en cada uno de los sectores y lo pasamos aquí con las propias cifras del ministro. Mire, el año 2000, las propias cifras, acá no vamos a inventar porque si nos vamos mucho más lejos de repente pisamos demasiados callos. Pero aquí del 2011 al 2017 hay que hacer una evaluación qué ha pasado durante ese periodo con sus propias cifras. Se ha incrementado el gasto corriente de 63 a 107%, a 107 millones, a 107.000 millones. O sea, es altísimo, algo ha pasado. ¿La economía creció en esos términos? No creció. Entonces, estamos partiendo de una idea equivocada como que ha sido eficiente y que definitivamente vamos a comenzar a nosotros de una u otra forma a ahorrar. No estamos absolutamente haciendo ningún ahorro. Tenemos que poner las aguas en su respectivo nivel. Desde ahí recién podríamos estar trabajando. Y es más, cuando se habla que se ha incrementado en 44.000 millones de soles, ¿qué ha significado 40.000? Son casi el 30% del presupuesto se ha incrementado. Pues es una cifra pues que es astronómica. Son 44.000 y de eso dice todavía vamos a ahorrar 1.000 y tantos, 2.000 millones. Yo no lo estoy acusando, señor ministro, sino que valga el esfuerzo que quieren hacer, pero comencemos a aterrizar como debería de hacerse. Ahora bien, en la tercera página nos hablan de la tendencia creciente en gasto de bienes y servicios. ¿Saben cuánto han crecido? Veamos, no estamos mintiéndole aquí exactamente. 2011 al 2017, ¿cuánto fue el gasto en bienes y servicios? 18.000 millones. El 2017, en 6 años, 35.000 millones. ¿Qué significa eso? Que creció casi al 100% en bienes y servicios, ¿no es cierto?
Y la economía no creció ni siquiera al 18%. O sea, la economía creció así y el gasto creció 5 veces más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacer los ajustes en la economía. ¿Qué es lo que ha pasado? Encontrar las causas, las razones. Porque si comenzamos así libérrimamente y a través de los medios de prensa decir hemos reducido, pues los aplauden, le dicen que el Congreso es el culpable. Nosotros en el Congreso hicimos la apreciación y aquí no me va a dejar, bueno, ya se fue nuestra amiga y los que estuvieron, nuestra amiga Cecilia Chacón, que le dijimos al señor Torne en su momento, pero aquí estuvo también Karina y lamentable, ojalá que usted siga el camino diferente, pues le dijimos. El señor vino con su laptop y comenzó a hacer, en la laptop, la economía del laptop no funciona. Porque ahí todo funciona, usted pone los datos y todo crecemos, bonito y nos salimos todos vivos y contentos. Pero ese no es el drama, lo vive pues la población en general. Pero usted comprenderá, señor ministro, que las cifras no lo ayudan en este momento. No es culpa suya, pero definitivamente ha habido un crecimiento exponencial y que definitivamente hay que comenzar lo primero que tenemos que hacer es analizar los proyectos, cómo se han elaborado. Priorizar los mismos proyectos, comenzar a ver las partidas, si están bien o no están debidamente ajustadas, las partidas genéricas, las partidas a nivel específico, y comenzamos ahí a desnudarnos y realmente va a ser catastrófico de repente, y por eso es que tendríamos que ir a ajustes reales y efectivos. ¿Por qué es necesario? Eso no significa destruir la economía, sino porque es lo que quiere hacer el gobierno y quiere hacer el ministro, lo hemos escuchado, liberar recursos, porque todo se va en gasto corriente y no hay para inversión pública. Y nosotros hemos venido aquí, hemos venido a sustentar proyectitos chiquitos de 800.000 soles, de 1.200.000, para los sectores más pobres, y no nos han entregado. Sin embargo, aquí se comunicó que nosotros hemos negociado 5 millones de soles, cuando no nos han entregado ni proyectos de 1.200.000. Y todavía le sigo reclamando a usted, señora presidenta, mi reclamo sigue pendiente, ni el 2017 ni el 2018. Pero para que se den cuenta, nosotros no somos de los que queremos cosas grandazas, porque es el enemigo número 1 del Perú, es justamente querer hacer proyectos inmensos, cuando nosotros somos un país relativamente pobre. Nos han vendido el cuentazo, ahora las cifras nos están matando, pero nos han vendido el cuentazo que somos una economía floreciente y si continuamos por este ritmo de gasto, sencillamente vamos a estar de cabeza. Y eso es lo que tenemos, es la labor nuestra como Comisión de Presupuesto y también como Ministro de Economía, hablarnos con sinceridad. No podemos seguir en este nivel de engaño permanente, señor ministro, y por eso es de que, de una u otra forma, creo que esta conversación resulta siendo saludable, absolutamente. No quiero abundar ya en proyectos porque tenemos nuestros propios proyectos. Ojalá que nuestra presidenta también abogue por nosotros sin necesidad de ir con los 5 o 7 millones de por medio, todas esas mentiras que sacan por allá. Pero lo que queremos ir es de manera directa, es ir a los gastos que hoy tenemos y ojalá que se haga en el presupuesto, en el nuevo presupuesto de la República, porque en este momento no son los responsables hoy, pero lo serían al año siguiente si es que no comienzan a priorizar como deben de hacerse los proyectos. Nosotros en sus respectivos momentos dijimos que hay muchos proyectos que en el Perú no deben hacerse, pero lamentablemente no se nos escuchó y hoy estamos en esta situación. Y ahora, leyendo la página justamente 4, justamente 6, se requiere dar mayor espacio hacia mayor inversión. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero ¿cómo liberamos estos recursos? Justamente haciendo los ajustes donde tenemos que hacerlo. No podemos partir de la falsa teoría de que los proyectos... Aquí los proyectos que hemos revisado están duplicados. Se está duplicando los valores, o sea, de manera expresa. Y también necesita corregirse, señor ministro, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Si nosotros solamente con esta medida nos quedamos... Aquí en el Perú nos damos el lujo de no solamente de tirarnos abajo colegios que están en buen estado para fabricar, entre comillas, más cemento, más fierro y con eso creerles ilusoriamente que estamos creciendo económicamente, porque es uno de los parámetros que muy fácilmente se puede medir. Y en función de eso vivimos engañados permanentemente. Pero en los gobiernos locales también se hacen pistas y veredas, se rehace la misma, pistas que duran 1 año, 2 años y se vuelven a construir. ¿Y quién le pone freno a eso? Simplemente porque se le quiere dar la salida a los alcaldes vienen, conversan con el ministro de Economía, no estamos hablando de repente si hay billete o no hay billete por medio, pero definitivamente se hacen 2 veces, 3 veces los mismos trabajos.
Y entonces eso, si no entramos a ese proceso también de las supervisoras que trabajen, o por lo menos también el propio Ministerio de Economía tiene que supervisar de manera directa la ejecución presupuestaria, señora presidenta, pero yo estoy absolutamente convencido, en resumidas cuentas, que nosotros podemos no ahorrar, sino bajar justamente los niveles que nos corresponden, donde debemos pisar terreno firme y las aguas volverlas a su nivel, y definitivamente podemos estar liberando muchísimos recursos, porque eso no significaría que el presupuesto que hay que reducirlo ni nada por el estilo. Con el mismo presupuesto podríamos estar liberando de repente un 50% para destinarlo a la inversión pública que tanto necesitan, y es la mejor forma de combatir pobreza. Hemos visto, mire, por ponerle un caso, nosotros hemos hecho muchos seguimientos, pero le voy a nombrar simplemente para que los señores periodistas y usted también lo revise. El Ministerio Público, su presupuesto en los últimos 10 años ha crecido 8 veces, el Ministerio Público. ¿Y hay mejores resultados? No, la corrupción sigue y ha aumentado inclusive, ¿no es cierto? Nos demoramos hasta para hacer una investigación, año tras año, 10, 15 años una investigación del Ministerio Público. El Poder Judicial ha crecido 6 veces su presupuesto. Y lo revisen, ¿eh? Ahí nosotros hemos hecho el chequeo correspondiente. De igual forma, los programas sociales, que también ya salió publicado a través de un medio de comunicación, 6 veces han crecido. ¿Ha disminuido la pobreza? La pobreza ha aumentado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo las cosas bien, es el tema de fondo. Es el tema, señora presidenta, muchas gracias, disculpe señor ministro, pero hemos querido ir a las causas del problema para modificar la estructura presupuestaria inclusive. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Castro. Le damos Gracias. la bienvenida también al congresista Sergio Dávila. Tiene la palabra la congresista Carla Scheffer. Gracias, presidenta. Grandes coincidencias con el congresista Castro, ¿no? No quiero ahondar, y ya lo he dicho, tenemos un ensanchamiento y ojo, que lo ha dicho el mismo premier en la reunión que tuvimos de bancada, especialmente en el primer nivel del Estado, en los ministerios, creación de ministerios. O sea, se ha incrementado en ese nivel de ministerios 50% el gasto corriente en los últimos, ya cumpliríamos en julio, 7 años. O sea, la gran transformación fue en ensanchar, ¿no?, todos los ministerios con un gasto corriente ineficiente, incapaz, porque ya lo dijo, yo no quiero ahondar. O sea, no hemos crecido, al contrario, hemos decrecido, ha crecido la pobreza. O sea, realmente es algo inaudito. No sé, y salen los ministros de Economía del gobierno pasado a increpar a los actuales ministros, algo increíble. Las medidas que se tomaron en la anterior gestión del ministro Torna, y por decirte la expatriación de recursos que se tenían en el extranjero, ¿cuál ha sido el impacto? Se pensaba que se podía traer hasta 20.000 millones de dólares, no creo que ni hayamos llegado a 3.000. Sería interesante saber esas medidas para ver si han sido positivas, porque ya venció el plazo, creo yo, ¿no? Entonces sería importante. Ministro, hay que focalizarnos, usted es el que debe dar los lineamientos de lo que es el desarrollo económico, el crecimiento económico de nuestro país. Pero tiene que ver también las realidades, y esperemos que este año tengamos un presupuesto más descentralista, más real, ¿no? Omitir todos estos gastos innecesarios, Piura, por decirle, en alquileres de inmuebles del propio Estado, más de 16 millones de soles al año, imagínense ustedes, cuando hay propiedades del mismo Estado, abandonados, que son utilizados para otras cosas. Usted vaya donde, acá nomás en La Molina, una serie de terrenos e inmuebles del propio Estado, porque acá cada uno cree que es su feudo, cada uno cree que esto es mío. No, el Estado es único. Utilizando un metro cuadrado que puede bordear los $5.000 para garaje de cosas inútiles o abandonado, porque así está. Yo lo pruebo, o lo alquilan para juegos de paintball, imagínense usted. O sea, el Estado. ¿Y cuánta plata hemos gastado en alquileres del Estado?
Es algo inaudito. Entonces sí, me voy a centrar, Presidenta, a través de usted, para no repetir lo dicho por parte de los congresistas, en el tema de la reconstrucción. Hemos visto, ¿no? Pues es importante sincerar, no mentirle a la gente. Hemos tenido un paro el día de ayer que lamentablemente se pudo evitar, pero a la indiferencia de las autoridades que han manejado el Ministerio de Agricultura y las mesidas, porque como se lo he dicho a algunas personas, en Catacao se venden hamacas, no acá en el ministerio. Acá era una mesida de un ministerio al otro ministerio a otro. No, por favor, ya Catacao se ha sido golpeado, no le quiten el negocio de vender hamacas, ¿no? Entonces, ministro, yo agradezco la sinceridad. Dice, no, la reconstrucción no va a tener 7.078 millones, como era lo que se ha planteado y que ha sido aprobado. Han dicho 4.000 millones. Pero hay que canalizar estos 4.000 millones y yo lo puedo entender. Yo digo, bueno, imagínense, yo presido la Comisión de Seguimiento para la Reconstrucción con Cambio. Hablemos con la verdad, pero hay que priorizar que esa gente que ahorita se está comiendo las uñas y que tiene el reservorio lleno y que su sistema de riego no le permite desarrollar su cosecha de temporada, se le active su economía para que no nos mire, para que no vaya al paro. Entonces aquí este dinero, que hoy han determinado que sea 4.000 millones, vaya a ser utilizado al lado humano, que las personas recobren sus vidas, ¿no? Y también sus pequeñas y medianas economías. Eso es muy importante, ministro. Y yo le pediría a usted, que tiene extraordinarios funcionarios, gente carrera ahí en el Ministerio de Economía, que antes pues era todo un prestigio ir a trabajar al Ministerio de Economía y también a la SUNAT, pero que se ha perdido un poco la razón de ser, analizar estas situaciones que conllevarían a un ahorro extraordinario o generar recursos para el Estado. Todos los bienes que tiene el Estado, todos los bienes que tiene el Estado y que están siendo mal utilizados. Bueno, hay gente pues que el sector o las instituciones pues no quieren deshacerse de eso y tendremos que enfrentarnos. El Estado es único. Acá tiene que primar el pragmatismo, señor ministro, el bien común, el bien del país, no el de unos grupitos que todo es no y no y no y no y no tienen ni cómo sustentar su no. Acá dicen no, no a la minería, no a esto, pero sí quiero mejor atención en los hospitales, sí quiero esto. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces seamos claros, sí. Los desarrollos económicos respetando el ambiente, respetando el tema social, pero tenemos que generar trabajo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, mi saludo al Ministro de Economía. Presidente, como representante de la región Cajamarca, debo recordarles de que somos campeones de la pobreza en el Perú. 52% de pobreza monetaria y 21% de pobreza extrema. Y, presidente, es muy lamentable que cuando veo acá, bueno, primero me parece bien este decreto de urgencia, ¿no? Definitivamente que hay que apoyar. Lo que sí acá estaba viendo un tema puntual, el tema de publicidad, el tema de alquileres, los viáticos que han sido escandalosos, pero aquí no veo el tema de las consultorías. Entonces, sería importante también para que aumente más este presupuesto que puede venir en beneficio de nuestros pueblos, que también se considere el tema de las consultorías. El presidente de la República, el señor Vizcarra, ha dicho de que incluso hay consultorías de consultorías, o sea, ¿no? Se ha hecho una consultoría y está haciendo una consultoría para ver si está bien esa consultoría o no, ¿no? O sea, es un escándalo. Entonces sería mi invocación a través de la presidencia al ministro de Economía y que también incluya
a las consultorías. Por otro lado, Presidenta, veo que acá también 1.280 millones de los sectores y de los organismos públicos 518, un total de 1.798 millones. Entonces me parece bien, pero debo recalcar en que, por ejemplo, a salud se está dando 188 millones, y el Ministerio de Educación 208 millones, y para agricultura 76 millones. Presidente, lo importante es que estos presupuestos que se le está quitando a un ministerio regresen a esos ministerios, porque de nada sirve. La salud está un caos, es un desastre la salud, la educación también, la agricultura también. O sea, si vamos a quitarle para dar a otro sector que no quiero mencionar, entonces lo importante está, tal como dijeron también en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, que se le quita este dinero al sector, pero que retorne en proyectos de inversión. Eso sería importante, presidente. Y por lo demás, decirle que en el marco ya de mi región Cajamarca, espero pues de que de estos cerca de 1.700 millones se priorice en mi región Cajamarca, porque ahora no solamente está campeona en pobreza, sino también es campeona en mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición, analfabetismo. O sea, todos los indicadores tenemos, digamos, de nuestro lado, deleterios, ¿no? Malos indicadores. Entonces, invocarle aquí a través de la presidencia para que prioricen en la región más pobre del Perú, la región Cajamarca. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Dalmiro. Presidenta, muy buenas tardes. Saluda por su intermedio al ministro y a todos los presentes. Interesante la exposición del ministro. También yo creo que ese es el camino que uno tiene que buscar integración en las regiones. Pero también quiero pasarle al punto de la región de Apurímac. En la región Apurímac que había un acuerdo de inversión en el entonces el premier Martín, había un acuerdo más de inversión en una provincia solamente, más de 2.500 millones de una inversión de proyectos, y es una mesa de diálogo que han firmado, hay compromisos, y aparte de eso hay otras provincias de compromisos que tienen de proyectos. A raíz de estos compromisos el Estado no ha venido cumpliendo y a diario tenemos pues en el despacho a todos los alcaldes atendiendo, y eso se está mal interpretando, que a veces también de repente, como dice el congresista Castro, estamos en coimas, pero no quiere decir eso, sino a veces atendemos la gestión que ellos hacen, porque algunos ministerios no les abre la puerta, ¿no? Ahora que han implantado, creo que para conversar con algunos funcionarios, han modificado algunas atenciones y ellos no llegan, pero quieren exponer directamente a la cabeza para que pueda ser atendido. En ese sentido también tenemos un problema en educación realmente en Apurímac, ¿no? Y tal es así uno de los problemas de la Universidad de UNAMBA, que ha sido revertido toda su inversión y está paralizado, y yo creo que esos proyectos por continuidad se debe considerar para que puedan terminar con el compromiso y con esta atención. También tenemos en la misma dirección, señor ministro, las escuelas y los colegios que están declarados por la Dirección de Desastres Naturales sin emergencia, ¿no? Y en todo Apurímac tenemos más de 50 escuelas y colegios que están declarados por emergencia, están inhabitados, pero hay alumnos que están estudiando en habitaciones alquiladas. Frente a eso vienen los alcaldes a solicitar para su priorización. Lamentablemente nos encontramos con la barrera, pues, que los funcionarios están trasladando que hay evaluación tras otra evaluación. En un proyecto ahí están trasladándose a evaluadores como 5 o 6 evaluadores. Entonces yo creo que en ese lado hay que corregir también, ministro, para poder coordinar con los sectores. En ese sentido quisiera la priorización de las obras en continuidad en la región para poder satisfacer las necesidades, señor ministro. Gracias, congresista. Finalmente, habiendo culminado la intervención por parte de todos los colegas congresistas, solamente me voy a permitir finalmente, señor ministro, manifestarle algunas preocupaciones y es oportuno que su presencia va a servir para poder esclarecer las dudas que podamos tener en esta comisión.
Señor ministro, si bien es cierto, saludamos esta decisión que tome el Ejecutivo, pero queremos que más allá de los anuncios realmente se puedan cumplir, porque el país está lleno de buenas intenciones. Pasemos de las buenas intenciones a las acciones. No voy a reiterar lo manifestado por muchos de los colegas congresistas, y esto será una buena oportunidad porque sé que ustedes son los que van y ya deben de estar seguramente en el trabajo de preparación del presupuesto para el año fiscal 2019. Entonces, todos estos errores tienen que irse corrigiendo para el bienestar de nuestra economía. Señor ministro, me gustaría que puntualmente nos pueda usted manifestar, ya que nos ha señalado que van a hacer de manera genérica la recaudación de algunos recursos de diversos ministerios, pero no ha sido puntual y la verdad, con toda la sinceridad, nos gustaría que nos digan por qué no son claros en decirnos que sí toman la decisión o no de quitar las consultorías y la publicidad. ¿A qué se teme? ¿Qué es la necesidad que tiene el Ejecutivo de los diversos ministerios en mantener presupuestos muy importantes que se destinan a consultoría